estamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver en qué consiste este tipo de movimiento. Bien, en primer lugar, en este movimiento vamos a ver situaciones donde las partículas van a modificar o alterar su velocidad. Y vamos a ver específicamente el valor de la velocidad. Para ello, cuando ya el cuerpo o la partícula modifica su velocidad, vemos la presencia de la llamada aceleración, otra cantidad física vectorial que se va a encargar de medir el cambio de velocidad que experimenta una partícula en el tiempo. En este caso, podemos observar que la partícula va a aumentar su rapidez, va a aumentar su velocidad o la va a disminuir. Si aumenta, lo llamaremos movimiento acelerado, y si disminuye, lo llamaremos movimiento desacelerado. Pero hay que agregar de que la aceleración no solamente está presente porque la rapidez aumente o disminuye, es decir, porque la partícula acelera o desacelera, sino también involucra un cambio en la dirección. Por ejemplo, cuando uno dobla una esquina. Al doblar una esquina, ¿correcto? Al doblar una esquina, buenas noches, José Morel. Al doblar una esquina, la dirección de movimiento que tenemos cambia. Y eso es gobernado por una aceleración. Por eso es bien cierto que la aceleración, ¿qué cosa mide? Mide el cambio de velocidad que se produce en un tiempo determinado. Mide la rapidez con la cual cambia la velocidad de la partícula. Puede ser un cambio en su rapidez, o sea, en el valor de la velocidad. Puede ser solamente un cambio en su dirección, o puede ser en ambos casos como lo que ocurre frecuentemente. Bien, nosotros vamos a analizar estrictamente un cambio en la rapidez de la partícula y vamos a especificar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué se presenta o qué ocurre en este tipo de movimiento donde hay aceleración, pero por qué se le va a llamar uniformemente variado? Veamos. Bien, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que vamos a encontrar es una partícula moviéndose en línea recta. Primero, paso número 1. Y además, la aceleración que gobierna el movimiento o está presente en el movimiento debido al cambio de velocidad permanece constante. Cuando un cuerpo viaja en línea recta, el vector aceleración será paralelo a la línea recta en que viaja la partícula, pudiendo estar a favor o contra el movimiento. Si la partícula viaja en una línea recta horizontal, el vector de aceleración será horizontal. Si la partícula viaja en una línea recta vertical, su aceleración será, pues, paralela a la línea recta vertical. Siempre paralela a la trayectoria rectilínea por donde viaja la partícula. Pero puede estar a favor o en contra del movimiento. Su unidad en el sistema internacional será metros por segundo al cuadrado. Veamos las características. Acá tenemos un carrito que está viajando en una línea recta horizontal y vemos cómo su velocidad pasa del valor de 4 metros por segundo a 7 metros por segundo en 4 segundos. Puedo notar que en un lapso de tiempo igual de 4 segundos, pasa de 7 a 10 metros por segundo. Y en otro lapso de tiempo igual, pasa de 10 metros por segundo a 13 metros por segundo. ¿Qué podemos notar? Que los cambios que ha sufrido la velocidad de este móvil en el mismo tiempo es el mismo. ¿Correcto? Eso me está diciendo de que cada 4 segundos que pasan, la velocidad está aumentando su valor en 3 metros por segundo. Como eso se repite, decimos que la aceleración permanece constante. Pero no solamente eso, mira. Podemos pasarnos de 4 metros por segundo a 10 metros por segundo. La variación es 6 y el tiempo es 8. Si en 4 segundos aumento en 3, en 8 segundos aumento en 6. Directamente proporcional. En el MRV, entonces, los cambios de velocidad que experimenta la partícula son iguales en tiempos iguales, o, de ser tiempos diferentes, los cambios de velocidad son proporcionales al tiempo. Doble tiempo,
doble variación. Triple tiempo, triple variación. Y acá tenemos justamente lo que les estoy indicando. El gráfico nos está indicando de que cada 4 segundos que pasan, la velocidad está cambiando en 3 metros por segundo. En este caso, está aumentando en 3 metros por segundo. Este tipo de movimiento donde veo que la rapidez aumenta, constituye un movimiento acelerado. Bien, en un MRV, durante el movimiento de la partícula, nosotros vamos a poder identificar 5 elementos cinemáticos. Ojo, 5 elementos cinemáticos. Ahora, en un problema, no es poco probable que los 5 elementos participen. Por lo general participan 4. Y en reglas generales, vamos a tener 3 datos y una incógnita, que es la que vamos a tener que calcular. Pero para eso, al igual que en el MRU, necesitamos una formulita. Claro que en el MRU hay una formulita, pero acá nosotros vamos a ver varias formulitas. ¿Cuáles son estos elementos? En un tramo donde se recorre una distancia de, la partícula va a tener una velocidad al empezar el tramo llamada inicial, una velocidad al terminar el tramo llamada velocidad final, el tiempo transcurrido y lógicamente la aceleración. En este gráfico verán que la aceleración está a favor del movimiento del auto. En este caso es un movimiento acelerado. Pero si fuera un movimiento desacelerado, entonces si el auto viaja a la derecha, la aceleración apuntará hacia la izquierda. Y si el auto viaja hacia la izquierda, la aceleración apuntará para la derecha. ¿Cómo calculo la aceleración? La aceleración, acuérdate que se define como el cambio de velocidad entre el tiempo. El cambio de velocidad no es otra cosa que restar a un valor final el valor inicial. Y lo divido entre el tiempo que ha transcurrido. Por ejemplo, si en el gráfico la velocidad inicial es 10 y la velocidad final es 30 y han pasado 5 segundos, la aceleración sería 30 menos 10 entre 5. 30 menos 10 sería 20 entre 5, 4. Como la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración se va a mantener constante si se trata de un MRV, como ya hemos explicado. Bien, si la aceleración con la velocidad tienen el mismo sentido, lo llamaremos movimiento acelerado. Si están en sentido contrario, lo llamaremos movimiento desacelerado o retardado. Y acá tenemos las formulitas que vamos a usar. Por ejemplo, en la primera formulita relaciono 4 elementos excepto la aceleración. Y siempre es más. En la segunda formulita relaciono los 4 elementos excepto la distancia. Pero acá cuidado. Si el movimiento es acelerado, le pondremos más. Y si es desacelerado, menos. Velocidad final igual a la velocidad inicial más menos A por T. La primera formulita, distancia igual a la semisuma de velocidad por el tiempo. En la tercera formulita relacionamos 4 elementos excepto el tiempo. Más para cuando es acelerado, menos cuando es desacelerado. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. En la cuarta formulita relacionamos 4 elementos excepto la velocidad final. Más para el movimiento acelerado y menos para el movimiento desacelerado. Tú te preguntarás, profe, ¿cómo yo voy a saber si acelera o desacelera? El problema te va a informar. Por ejemplo, al leer los datos, puedes ver que la velocidad aumenta o disminuye. O te dicen que acelera o desacelera. O que de repente te dicen que aumenta su velocidad o que disminuye su velocidad. ¿Correcto? Y si me dicen que finalmente se detiene, significa que desaceleró porque ha reducido su velocidad. La quinta formulita es algo especial. Me va a servir para poder encontrar la distancia que recorre en un intervalo de tiempo de 1 segundo. 1 segundo cualquiera. Por ejemplo, supongamos que en un recorrido desde que empieza han pasado 5 segundos. Pues en estos 5 segundos, recuerda que está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto segundo.
La idea es que con esta fórmula yo voy a encontrar la distancia que recorre en esos intervalos de tiempo de 1 segundo. Ya sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Igualmente, si en otro problema, desde que empiezan pasados 10 segundos, yo puedo con esta fórmula encontrar lo que ha recorrido en el octavo segundo, en el cuarto segundo, en el quinto segundo, en el segundo segundo. En cualquier intervalo de tiempo, pero de 1 segundo. Ya sea un movimiento acelerado o desacelerado. Por eso acá le ponemos más si es acelerado y menos si es desacelerado. N representa el segundo en mención. Por ejemplo, si hablamos del tercer segundo, N valdría 3. Si hablamos del quinto segundo, N valdría 5. Muy bien. Como verán acá, el signo más, movimiento acelerado, y el signo menos, movimiento desacelerado. Y acá tenemos una formulita específicamente para encontrar la posición de la partícula cuando ha pasado un tiempo determinado desde que empieza a moverse. ¿Correcto? Es decir, ¿dónde está la partícula? Por ejemplo, si una partícula, un auto está viajando por una carretera, yo con esta fórmula no voy a encontrar cuántos kilómetros recorrió, sino en qué kilometraje se encuentra, partiendo de cierto kilometraje. Por ejemplo, la partícula puede empezar del kilómetro 0. Con esta fórmula yo voy a saber si se encuentra en el kilómetro 12, kilómetro 10, kilómetro 5. Pero la partícula podría empezar en una carretera en el kilómetro 5. Y con esto igual voy a saber en qué kilometraje está conforme el tiempo va a pasar. No me va a dar cuánto recorrió. Si yo finalmente encuentro que se encuentra en el kilómetro 12, no significa que ha recorrido 12 kilómetros. Cuidado ahí. Me va a dar en qué kilometraje se encuentra. Obviamente acá, de acuerdo al sistema internacional, va a estar en metros. También cómo calcular la velocidad que tiene en esa posición que estoy encontrando. Por ejemplo, si yo con esta formulita, que es la primera, detecto que está en el kilómetro 12, con esta formulita determino la velocidad que presenta en el kilómetro 12. Si yo identifico y calculo que la partícula está en el kilómetro 20, con esta segunda formulita determino la velocidad que se encuentra en ese kilómetro 20. Y acá está la descripción de los elementos que están presentes en la formulita. Muy bien, vamos a ver entonces una aplicación de esta partecita. Veamos los problemas. Es importante siempre hacer un pequeño dibujito porque lo que pretendemos ahorita es que ustedes manejen las fórmulas. No pretendo complicar problemas. No pretendo que ustedes recuerden un problema complejo. Lo que importa es ahorita que ustedes aprendan a manejar las formulitas, porque sin eso, ningún problema se va a poder resolver. Veamos. En este cuadrito que estoy colocando, que lo hemos visto también en la PPT, simplemente lo he pegado acá, observa de que tenemos el recorrido, la aceleración, la velocidad al inicio del recorrido, la velocidad al término del recorrido y el tiempo que ha transcurrido. Obviamente es un caso particular de un movimiento acelerado. Si fuera desacelerado, simplemente pues cambiaré esta flechita. Vamos a empezar. Dice, un móvil acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces por acá coloco el dato A igual a 4. Calcular con qué velocidad partió. Mi incógnita voy a llamarla V. Si se sabe que en los primeros 5 segundos desde que empezó a moverse, recorrió una distancia de 80 metros. Ahí está. Como verán, no participa velocidad final. Entonces, utilizo la formulita donde no participe la velocidad final. Aquella que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más, dice que acelera a razón un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El signo más porque estás acelerando. Pero esta fórmula no la utilizo porque yo
quiero calcular distancia, sino porque no participa la velocidad final. Ahora mira, la distancia es dato, 80, igual a la velocidad inicial, v, por el tiempo que es 5, más un medio de la aceleración que es 4, por el tiempo que es 5 al cuadrado. Bien, ¿qué vamos a tener? Que 80 es igual a 5v más. Ojo, 4 entre 2, cuidado que son factores. 4 entre 2 es 2. 5 al cuadrado es 25. 25 por 2 sería 50. Bien, el 50 pasa a restar y nos va a quedar 80 menos 50 igual a 5v. Con esto tenemos que 30 es igual a 5v. Y con esto ya tengo v, que vendría a ser 6 metros por segundo. Y como me están pidiendo la velocidad con la que partió, esta sería la respuesta al ejercicio. Ya está. Formulita. Ojo, de acuerdo a la información, por eso es recomendable hacer este grafiquito. Colocar la información y ver qué elemento no está presente. Veamos. En el siguiente problema dice, un auto viaja con MRV, triplica su velocidad de 5 metros por segundo en un recorrido de 50 metros. Su velocidad al ser 5, dice que la triplica. Por lo tanto, multiplico este valor por 3, que se convierte en 15. Esto lo hace en un recorrido de 50 metros. Y nos piden calcular la aceleración, que la voy a llamar A. En este caso, en este problema no participa el tiempo. Muy bien. Entonces, como no participa el tiempo, debo utilizar una formulita donde no participe el tiempo. Aquella que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Observen que la velocidad ha aumentado más 2 veces la aceleración por la distancia. Reemplazamos. Velocidad final 15 sería 15 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 2 veces la aceleración que me están pidiendo por la distancia que es 50. Bien, 15 al cuadrado sería 225 igual a 25, 5 al cuadrado más 2 por 50 sería 100, 100 veces A. Bien, el 25 pasa a restar, cuidado, y esto igual a 100A. Restando tendríamos 200 igual a 100A, y con esto ya tengo la aceleración que nos están pidiendo, que es, ojo, el 100 pasa a dividir, no pasa a restar porque está multiplicando la aceleración. 2 metros por segundo al cuadrado. Y con esto tenemos el problema resuelto. Como verán, es cuestión de identificar la fórmula apropiada. Continuemos. En este problemita nos dicen lo siguiente. Calcular la velocidad inicial del móvil. La velocidad inicial del móvil. Que cuadruplica su velocidad en 6 segundos. Cuadruplica su velocidad. V, ojo, en el problema anterior se triplicó, pero me daban el valor. Ahora el valor no se conoce, pero se va a cuadruplicar. Vamos a ponerle 4V. En un tiempo de 6 segundos, con una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta vez la distancia no participa. Entonces, utilizamos una formulita donde no participe la distancia. Aquella que dice que la velocidad final será igual a la velocidad inicial, y como está aumentando la aceleración, más aceleración por tiempo. Perdón, está aumentando la velocidad. Bien,
Como verán, ahora nuestra incógnita se encuentra presente en 2 de los 4 elementos. Puede ocurrir eso porque hay una relación entre ellos. Entonces acá pongo 4v igual a v, que es la inicial, más la aceleración, que es 5, por el tiempo, que es 6. Pasa a restar 4v menos v igual a 30. Acá nos queda que 3v es igual a 30, con lo que v resulta ser, ojo, el 3 pasa a dividir 10 metros por segundo. Observen que cuando las unidades son correctas, están homogenizadas, no necesito reemplazar unidades cuando pongo los valores en la fórmula, porque ya sabemos en qué unidades va a salir lo que nos están pidiendo, que en este caso sería metros por segundo. Justo me están pidiendo la velocidad inicial, respuesta al problema. Pero si me pidieran la velocidad final, la respuesta no sería v. Muchas veces nosotros vamos a encontrar una cierta variable, pero no necesariamente lo que nos pide. Entonces yo en el examen les podría pedir la velocidad final, ¿correcto hasta ahí? Y la respuesta sería multiplicar el 10 por 4, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Continuamos. A ver. Un móvil con MRV, dice, un móvil con MRV, recorre 22 metros durante el 6º segundo de su movimiento. Si partió del reposo, calcular su aceleración. Bueno, la información nos dice que partió del reposo, velocidad inicial 0, nos piden calcular su aceleración. Pero esta vez ya no me están dando una distancia que recorre desde que empieza, sino que me están hablando de un intervalo de tiempo de 1 segundo, que ahí les he comentado. Por lo tanto, entonces, estos elementos no participan durante el problema. Entonces, yo voy a esquematizar lo siguiente. Voy a ampliar un poquito la pista por donde se está moviendo el carrito y les voy a indicar qué es lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos está pidiendo recorrer una cierta distancia que recorre este carrito en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Ojo, en un intervalo de tiempo de 1 segundo. O mejor dicho, nos está dando la distancia que recorre en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Esto sería 1 segundo. ¿Pero de qué segundo se trata? Se trata del 6º segundo. Ya está. Entonces, acá se está recorriendo una distancia de 22 metros. Dato del problema. Como verán, no es la distancia que recorre desde que empezó a moverse. ¿Qué significa esto? Supongamos que desde que empezó a moverse han pasado, por decir, 10 segundos. Pero en estos 10 segundos yo tengo el primer segundo, el segundo segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, octavo, noveno y décimo. De todos esos segundos me están hablando del 6º. Por lo tanto, para eso tenemos una formulita. Esta formulita nos dice que la distancia recorrida en el enésimo segundo será igual a la velocidad inicial. Toda partícula que parte del reposo acelera, más 1/2 de la aceleración por 2n menos 1. Muy bien. En este caso, a mí me están hablando del 6º segundo, lo cual significa que n vale 6. Entonces, vamos a reemplazar. La distancia recorrida en el 6º segundo dice que es 22. Pero partió del reposo, esto es 0, te queda 1/2 de la aceleración por, como n vale 6, acá tendríamos 6 por 2, 12, menos 1, 11. Finalmente, el 2 pasa a multiplicar y te queda 44 igual a 11 veces la aceleración. Muy bien. 11a. Entonces, la aceleración ya la tenemos. Ojo, pasa a dividir 44 entre 11.
lo cual nos da 4 metros por segundo al cuadrado. Una formulita especial que la utilizamos para justamente trabajar con distancias que se recorren en intervalos de tiempo de 1 segundo. Ya está. Cualquiera de los segundos que lógicamente van transcurriendo. Siguiente ejercicio. A ver, dice lo siguiente. Un auto parte del reposo, velocidad inicial 0, y en 3 segundos, tiempo 3, alcanza una velocidad de 6 metros por segundo. Nos piden la distancia que recorrió en ese tiempo. Este es mi incógnito. Y como verán, esta vez ya no participa la aceleración. Muy bien. Entonces, usaremos una formulita donde no participe la aceleración. Aquella que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Ya está. Pero eso no significa que siempre la incógnita sea la distancia. Ojo, no necesariamente. Entonces acá pongo mi incógnita x igual a la velocidad inicial 0 más la velocidad final que sería 6 entre 2 y todo multiplicado por el tiempo que es 3. Bien, acá tendríamos entonces 0 más 6, 6, 6 entre 2 sería 3 por 3. Por lo tanto estamos hablando de 9 metros. Ya está. Y con esto el problema estaría resuelto. Entonces, cuando se coloca el grafiquito, ¿no? Y se coloca el móvil en las dos posiciones, una al empezar y otra al finalizar, podemos rápidamente identificar los datos. Podemos también identificar la incógnita. Y con ello saber qué fórmula vamos a poder emplear. Bastará identificar cuál es el elemento que no está presente. Y con ello utilizamos la formulita. Excepto esta, las demás hay una combinación de signos. Más, menos. Más cuando acelera, menos cuando desacelera. Veamos este ejercicio. Un coche parte con 36 kilómetros por hora de velocidad. Si al recorrer 150 metros, parte, dice, significa que la velocidad inicial, ¿correcto? La velocidad inicial resulta ser 36 kilómetros por hora. Pero es cierto, es bien cierto, de que yo no puedo mezclar unidades. Como verán, acá la distancia está en metros y esta velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar que hay que convertir. Entonces, los kilómetros por hora los voy a pasar a metros por segundo. Recuerda que se multiplica por el factor de conversión 5 sobre 18 metros por segundo. Bien, acá simplificamos. Acá sacamos 18, 1, 18, 2. Y acá te queda 10 metros por segundo. Ese es el dato que ven en el gráfico. Parte con esta velocidad. Primero hay que convertir. Recorre 150 metros. Ya está. Y dice, logra cuadruplicar su velocidad. Si la velocidad es 10 y la va a cuadruplicar, en ese recorrido ya la velocidad final sería 40. Nos piden el tiempo empleado. Como verán, no participa la aceleración. Entonces, podemos utilizar la misma formulita que hemos usado anteriormente. Aquella que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y todo por el tiempo. Pero esta vez mi incógnita no es la distancia, es un dato. Ponemos entonces 150 igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 y todo por el tiempo.
te queda que 150 es igual, o si no, podemos hacer lo siguiente, el 2 pasa a multiplicar, 300 igual a 50 por t. Entonces, el tiempo pasa a dividir. Podemos también simplificar un cerito. Y el 5 pasa a dividir, y 30 entre 5 sería 6 segundos. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Como verán, es cuestión de leer bien el ejercicio, colocar su grafiquito y simplemente colocar los datos y, lógicamente, identificar la incógnita. De esa manera nos vamos a dar cuenta qué elemento cinemático de los 5 no está presente. Recuerden que en cada formulita participan solo 4. Vamos a tener 3 datos y una incógnita. Aunque hay veces, 2 elementos cinemáticos en la fórmula están relacionados, ¿no? Bajo una cierta proporción o de acuerdo a la condición del ejercicio. Entonces, pero igual, yo puedo identificar qué elemento no está presente y con ello resolver el ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, dice, un móvil parte con una velocidad de 14 metros por segundo. Bien, ponemos acá entonces 14. Desacelerando a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces este vector aceleración, si yo asumo que el carro está viajando para la derecha, entonces acá viaja hacia la izquierda, con una aceleración de 4. Si el carro viaja a la derecha y está desacelerando, significa que el vector aceleración debe estar en contra. Ojo, calcule qué velocidad tendrá V cuando haya recorrido una distancia de 12 metros. En esta información claramente nos damos cuenta de que no está participando el tiempo. Ya está. Para eso tenemos una formulita donde no participa el tiempo. Velocidad final al cuadrado igual inicial al cuadrado. Y como está desacelerando, menos 2 veces la aceleración por la distancia. A ver. Mi incógnita es la velocidad final v, sería entonces v al cuadrado igual. La inicial, 14 al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, que en este caso es 4, por la distancia que es 12. Tenemos que v cuadrado sería 14 al cuadrado, que sería 196, menos 12 por 8, que sería 96. Te queda que v cuadrado es igual a 100. Ojo que estoy haciendo el procedimiento de esta manera, no directo, porque algunos fallan en estas operaciones. Por ejemplo, algunos hacen esto. 196, no sé por qué razón, le restan 2. Le restan solo el 2 y lo multiplican por 4 por 12. O sea, hacen unas operaciones increíbles, ¿no? Pero es cuestión de practicar. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Recuerden que acá, ustedes términos que se están agrupando por sumas y restas, en cada término si hay factores, el producto primero se efectúa. Por eso estoy haciendo la operación. Ahora, algunos definitivamente saben qué tienen que hacer, pero no todos. Y la idea es que la clase es para todos. Entonces, por ejemplo, acá V sería la raíz de 100, que sería 10 metros por segundo. Y esta sería la velocidad que tiene finalmente el móvil. Así de sencillo. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Bueno, acá tenemos a ver un recuerdo de lo que es el MR. Determine cuánto tiempo después de haber emitido un grito, el joven escuchará el eco. El eco es un fenómeno en el cual la onda sonora choca con un obstáculo y rebota. Por eso que en algún momento ustedes habrán estado en un descampado donde hay cerros bien lejanos, y ustedes gritan ¡ah! Y comienzan a repetirse ¡ah! 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 Bueno, veamos cómo ocurre esto. Esta persona emite un grito y lógicamente ese sonido emitido va en toda dirección.
Pero a mí el que me interesa es el que va directamente a la montaña, ¿correcto? A este obstáculo, y lo que va a hacer es rebotar para regresar a donde está la persona que emitió el grito. Es decir, esta persona se va a convertir también en receptor. Va y viene. Pero el sonido, que es una onda, como toda onda hay una característica. La rapidez con la que viaja depende del medio. Como el sonido está viajando en el aire, adquiere la velocidad que el aire le proporciona. En este caso, por dato del problema, la rapidez que le proporciona el aire es de 340 metros por segundo. Tanto en la ida como en el regreso. ¿Por qué? Porque en la ida va a través del aire y en el regreso también. Perfecto. Las demás direcciones no me interesan porque se van a perder y no van a regresar al receptor, que es el que emitió el sonido. Entonces, distancia recorrida es igual a rapidez por el tiempo. Muy bien. A mí me están preguntando justamente el tiempo para escuchar el EQC, el tiempo que demora en ir y venir. Entonces, en la ida, la distancia recorrida son 510. En el regreso también son 510. Y esto es igual a 340 multiplicado por el tiempo. Entonces acá tenemos 510 por 2. Tendremos 1020 igual a 340 t. El t pasa a dividir, cuidado, entre 340 y tenemos 3 segundos que ha demorado el eco en generarse. Esta persona emitió el grito y 3 segundos después lo vuelve a escuchar. Fenómeno que se llama el eco.